respecto a este escrito que presentó ayer la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Realmente desgarrador, preocupante. Estamos hablando de los profesionales que están en la primera línea de batalla. Hablamos de médicos, de enfermeros, de personal que está en la terapia intensiva. Y en este escrito, uno cuando lee la frase "estamos perdiendo la batalla", es realmente preocupante. Y lo vamos a charlar con la doctora Rosa Reina, es presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctora Reina, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación? La verdad que es preocupante, ¿no?, leer la carta difundida el día de ayer, donde la frase que pega y que sin lugar a dudas llama la atención es esta que mencionabas, ¿no? Estamos perdiendo la batalla. Cuéntenos un poco al respecto. Y la verdad que en estos momentos, con la cantidad de contagiados, con el incremento sostenido de contagios y con el incremento sostenido de los pacientes en las instituciones de salud y en las terapias intensivas en particular, que ya las terapias intensivas, la gran mayoría, están en el 80% de su capacidad y ya algunas están en el 100%, con muchas dificultades para expandirse, y aquellas que tenían camas para expandirse ya las están utilizando, y el personal de salud, el personal que trabaja en las terapias intensivas, realmente somos pocos, siempre lo hemos sido, lo somos desde antes de la pandemia, y bueno, en estos momentos estamos prácticamente colapsados porque estamos atendiendo mucho más pacientes que los que deberíamos por relación internacional de paciente por cada profesional o por cada trabajador. Hay una relación, digamos, un estándar de calidad, que eso mejora mucho la atención, y en estos momentos lamentablemente lo estamos superando, estamos atendiendo más pacientes de los que podemos, y eso nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo esta escalada de contagios y de pacientes ingresados en las terapias intensivas, y sobre todo porque esto ya está extendido en todo el país, y esta rapidez con la cual se diseminó en todo el país es lo que nos preocupa también, porque, bueno, si esta charla la hubiéramos tenido hace 20 días o un mes, estaríamos hablando de otra realidad a nivel nacional, y en este momento la realidad a nivel nacional es muy complicada, muy complicada. Prácticamente casi todas las provincias, algunas muy poquitas y ojalá queden así, pero la gran mayoría lamentablemente están así, ¿no? Con camas llenas, con muy pocas camas libres y con el personal muy sobredemandado, en el colapso, con personal que se ha infectado y que tiene que dejar de trabajar y hay que cubrirlos, y lamentablemente también tenemos fallecidos, y bueno, todo eso nos da mucha angustia, porque jamás, yo hago terapia intensiva del año 84 y nunca jamás viví una situación como esta. Claro. La única pandemia que vivimos fue en el 2009, con el H1N1, que nos pareció terrible, terrible, y no tienen ni comparación con esta, la verdad que ni comparación. Y ya en ese momento advertimos que el sistema de salud, nuestro sistema sanitario, no estaba en condiciones de poder soportar otra pandemia. Ahora, doctora, cuando el presidente de la Nación, el 20 de marzo, anunciaba la cuarentena estricta, y uno inclusive o en términos generales la sociedad argentina lo apoyaba bajo el lema de tenemos que ganar tiempo y prepararnos para lo que se viene, tenemos que preparar el sistema de salud, tenemos que conseguir más respiradores, más camas, más lugares en las terapias intensivas. Hoy, con más de 160 días después de aquel anuncio, la pregunta es esta: ¿se preparó el sistema de salud? ¿Efectivamente se preparó como nos anunciaban en aquel momento que se iba a preparar o no? Se preparó en lo que es la tecnología, en lo que son los recursos de camas, de respiradores, pero lamentablemente no es posible, y no era posible, y no es posible prepararlo en recurso humano, porque el recurso humano lleva mucho tiempo de capacitación. Nosotros acompañamos en la decisión del presidente y de los ministros, porque era la
decisión que correspondía y todavía creemos que debemos hacer eso. Pero ya también sabíamos y ya también lo dijimos en ese momento, nos falta recurso humano. El recurso humano va a ser el que va a tambalear mucho más pronto. Y la verdad que llegamos a un 16% de contagiados, que es un número enorme, altísimo. Y en este momento estamos alrededor del 8 al 10%, que también sigue siendo un número alto. Pero no ha sido posible acompañar con el recurso humano. Y un poco lo que nos preocupa ahora es esta relajación en cuanto a cumplir los protocolos. No estamos diciendo, obviamente, que no hay que salir, sino simplemente que hay que cumplir los protocolos. Hay que cumplir el distanciamiento social, hay que usar el tapabocas, pero en forma adecuada, como corresponde, cubriendo la boca la nariz y toda la boca hasta el mentón, lavarse frecuentemente, no aglomerarse, no estar juntos, no hacer fiestas. No estamos en una situación de estar tantos todos juntos y sin respetar esos protocolos. Porque esas medidas tan simples está demostrado que logran frenar bastante la diseminación de los contagios. Si no, fíjese lo que está pasando ahora nuevamente en Europa. La verdad que nosotros estamos hablando con nuestros colegas y están muy preocupados porque la verdad que están muy atemorizados de cómo va a ser la segunda ola. Y hay personal de salud que todavía no puede volver a trabajar porque todavía ha quedado con las consecuencias de lo que vivieron hace 6 meses atrás. Doctora, le consulta mi compañera Paola Neto. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. La saludamos desde aquí, desde la provincia de Entre Ríos también. En una localidad muy cercana a la ciudad de Paraná, el día de ayer, en Crespo, hubo un total de 8 confirmaciones, de los cuales la mitad, 4, pertenecen a profesionales del sistema de salud. Esto a instancias, de alguna manera, de graficar lo que ocurre en la provincia de Entre Ríos en relación a lo que usted venía comentando. Más allá de los datos que nosotros conocemos de ocupación de unidades de terapia intensiva, ¿hay datos específicos de Entre Ríos y de Santa Fe en relación a cómo está en estos momentos el recurso humano? Y están padeciendo de la misma forma que en la gran mayoría que en el resto del país, porque los intensivistas somos pocos a nivel país y esto sucede en cada provincia. Hay una falta de recurso humano, hay condiciones laborales que no son las adecuadas, que vienen de hace muchos años, ¿no? Es una situación ahora, la pandemia está poniendo en evidencia un deterioro del sistema de salud que lleva años, del sistema de salud en su totalidad y de las terapias intensivas en particular y de los intensivistas en particular, con condiciones laborales realmente muy demandantes, con carga de trabajo muy demandante y con remuneraciones que no son las adecuadas para la responsabilidad y para la carga laboral que tiene cada intensivista. Enfermero, kinesiólogo, médico, otros trabajadores, bioquímicos, en fin, somos realmente un equipo multidisciplinario que trabajamos en las terapias intensivas y la verdad que la situación laboral se ha venido deteriorando en los últimos años. Y lo que queremos realmente es hacer una llamada de atención. La verdad que no nos escucharon en el 2009, después que pasamos la pandemia H1N1, que nos dejó mal, muy mal, realmente nos dejó muy mal. Bueno, queremos que ahora nos escuchen porque lo están diciendo los que saben, los tiempos entre las pandemias o las grandes epidemias se van a ir acortando y la verdad que nuestro sistema de salud no parado para soportar, no sabemos cómo vamos a terminar de esto, cómo vamos a quedar después de esto. Rodri. Doctora, a ver, usted dice desde el 2009, el H1N1, ahora pasó gobierno de Cristina, gobierno de Macri y ahora el de Alberto. Y a nivel provincial han pasado en distintos estados provinciales diversos gobernadores y gobernadoras. ¿La carta fue dirigida solamente a la sociedad civil o sobre todo con prioridad a la clase política? A todos, a la sociedad civil y a la clase política. Porque la verdad que somos parte de la sociedad, la clase política, los profesionales, los trabajadores, la sociedad en su conjunto, todos pertenecemos a la sociedad argentina.
Todos pertenecemos a esta comunidad que es la República Argentina. Y esto nos está pasando a nivel país. Cada uno tiene su... cumplir con esas responsabilidades, con nuestra responsabilidad que nos toca. Y a las clases, a la sociedad en su conjunto es respetar estos protocolos. No solamente por nosotros, no solamente para tratar de disminuir el ingreso a los hospitales o a las instituciones de salud y a las terapias intensivas en particular, sino por la gente, porque este virus es altamente contagioso. Y esto lo estamos viendo con los números de casos, cómo van creciendo día a día. Y esto es una realidad sanitaria, esto es un problema sanitario y tiene que ser tomado como tal. La realidad y la responsabilidad debe ser a nivel sanitario. Y la sociedad lo tiene que entender como tal. Y los gobernantes tienen que aplicar o pedir que los protocolos sean aplicados y hacer que se respeten los protocolos. Esa es la responsabilidad de las clases políticas. Que si toman decisiones políticas, que yo no voy a discutir las decisiones políticas porque no soy política, mi función y mi responsabilidad es alertar desde el punto de vista sanitario de la salud, pero si se toman decisiones políticas hay que hacerlas cumplir y que se cumplan bajo los protocolos estrictos que está demostrado que logran al menos disminuir la circulación del virus. El distanciamiento social, el uso adecuado de barbijos, la higiene continua, el lavado continuo de manos, no aglomerarse, no hacer fiestas, en fin, son medidas simples. Todos tenemos la responsabilidad, nos tenemos que cuidar de todos, porque el virus no discrimina, no hace discriminación. La última, Héctor. Sí, Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, según lo que usted está viendo, ¿qué tal? Según lo que usted está viendo y sus colegas en este momento, ¿qué características de paciente pasan por la terapia intensiva? ¿Se conoce que afecta el virus a los mayores, principalmente a los mayores de 60, sobre todo si se afina más la puntería a los mayores de 80, a los que tienen patologías previas, a los diabéticos, a los hipertensos? ¿Están viendo ese perfil, esas características de paciente en la terapia hoy? ¿O está más ancha, digamos, la descripción del paciente en las terapias del país en general? Hay pacientes con las características que usted dijo, pero cada vez están ingresando más pacientes que no tienen comorbilidad y que son jóvenes. Y eso está sucediendo. Inclusive tenemos en la terapia intensiva a 2 o 3 integrantes de la misma familia que están internados. Y algunos de ellos son jóvenes. La verdad que estamos viendo jóvenes también. Y eso nos preocupa muchísimo. Todos nos preocupan las personas mayores, nos preocupan las personas con comorbilidades y nos preocupan los jóvenes, porque la verdad es que los que llegan a terapia intensiva están más tiempo internados y conectados al respirador, promedio 20 días más o menos, y estamos teniendo algunos que ya están superando el mes de internados, y las secuelas que pueden llegar a tener son muy graves. Hay que también pensar el sistema de salud para el después, para seguir sosteniendo y tratando a estos pacientes cuando se van de alta, porque realmente quedan con secuelas importantes, o físicas, como cognitivas, como psicológicas. Y esto hay que también tratarlo y el sistema de salud tiene que estar preparado también para darle soporte a los pacientes cuando se van de alta y a las familias. Doctora, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.